Libre Encuentro con Dionisio Gutiérrez. El Seguro Social guatemalteco apenas se recupera de la inversión fraudulenta hecha en el 2003 en un fideicomiso que ocasionó pérdidas por 570 millones de quetzales, de los cuales aún falta por recuperar 350 millones. Ese vergonzoso fraude equivale a más de la mitad del dinero destinado a las pensiones. Con esos recursos se podrían haber construido 2 hospitales bien equipados, o construido 70 escuelas, o se podrían haber comprado 4.000 radiopatrullas. Entre 1999 y el 2004, la institución registró un déficit que alcanzó los 177 millones de quetzales. Sin embargo, en los últimos años, la administración del ICS estuvo en buenas manos, y si bien falta mucho por resolver, se logró un superávit de 255 millones de quetzales. A la fecha, el gobierno adeuda cerca de 11.000 millones de quetzales en concepto de cuota al ICS. Además, la institución sirve a un mínimo porcentaje de la ciudadanía. De una población económicamente activa de más de 5 millones de seres humanos, solo atiende a 1 millón. Es obligado entonces preguntarnos si el sistema de seguridad social no funciona, no consigue atraer ni siquiera a la 1/4 parte de la población laboral del país y encima el Estado no efectúa sus pagos con puntualidad, ¿no habrá llegado la hora de hacer cambios de forma y de fondo? ¿Es correcto seguir con un sistema que, además de ineficaz, se presta para la corrupción y el enriquecimiento ilícito? En otros países como Chile desde 1981 y posteriormente en Perú, Argentina, Colombia, Uruguay, México, Bolivia, Panamá, El Salvador, Costa Rica, República Dominicana, incluso Nicaragua, se han implementado reformas basadas en el ahorro y la capitalización individual con resultados alentadores. Guatemala no puede seguir esperando. Es hora ya de abordar seriamente el tema de la reforma al sistema de previsión social. Hoy, en Libre Encuentro, Dionisio Gutiérrez recibe a destacados analistas y expertos en la materia para discutir la forma de prevenir hoy lo que pueda suceder mañana. Bienvenidos a Libre Encuentro. Hoy nos acompaña el licenciado Hugo Maúl, es director de investigación del área económica del CIEN. También está con nosotros el licenciado Luis Linares, él es analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, ASIES. Fue exministro o fue ministro de Trabajo y Previsión Social en la época del presidente Arzú. Y también nos acompaña el doctor Gabriel Calzada, él es presidente del Instituto Juan de Mariana, es profesor visitante de la Universidad Francisco Marroquín. Señores, bienvenidos a Libre Encuentro. El tema que tenemos hoy es la previsión social. Y para entrar rápido en calor en ese tema, doctor, a ver, su definición de la previsión social, ¿cuál es? Muy breve. Pues básicamente es que una previsión de modo, o sea, el plan que uno lleva a cabo de modo que cuando uno deja de tener rentas del trabajo, pueda tener unas rentas que sustituyan a esas rentas que va a dejar de tener a partir del momento en que deja de trabajar. Cuando ya se retira porque está mayorcito. Efectivamente. Licenciado Maúl, ¿para qué sirve la previsión social? Básicamente es un sistema de ahorro para el retiro, como decía Gabriel, y para lo que sirve es cuando las personas ya no tienen la capacidad de generar ingresos, no tengan que caer a niveles de pobreza, sino puedan de alguna manera mantener un nivel mínimo de consumo en los años en los cuales ya no son productivos. Sí. Licenciado Linares, ¿qué tipos de previsión social hay en Guatemala? Bueno, habría que agregar que a las contingencias de la vejez o la invalidez está también la protección de la salud de las personas a través de sistemas como el de enfermedad, maternidad y accidentes. Y concretamente en Guatemala tenemos un sistema que es el que establece la Constitución, que plantea que debe ser público, único y obligatorio, que es el Instituto, el régimen de seguridad social manejado por el ICS, pero el mismo estaba violado la norma cuando ha creado otros sistemas como el de clases pasivas civiles del Estado, el Instituto de Previsión Militar, planes de prestaciones de empleo municipal, en fin. Y además está la opción para las personas que lo pueden hacer de contratar seguros o fondos de pensiones en lo privado que podrían hacer como un complemento al sistema público.
Como en Guatemala el 85% de la población somos menores de 35 años, entonces es un tema al que no solo no se le pone la debida atención, sino que además lo vemos muy lejos. Y de hecho ya hay suficientes análisis y señales de alerta en que a partir del 2009 nuestro sistema de previsión social podría entrar en una crisis o en un problema mayor del que ya tiene. ¿Qué sabe usted, doctor, sobre esto? ¿Y por qué, siendo una parte minoritaria de nuestra sociedad, los mayores de edad retirados, ya estamos con problemas en nuestra previsión social? Bueno, el problema básico es el problema de cuando se invierte la situación actual, que ya se ve venir esa inversión, ¿no? Los sistemas de reparto, en general, todos funcionan con un esquema que podríamos, en teoría se les conoce como esquemas de tipo Ponzi. Son unos esquemas piramidales que funcionan mientras la base vaya aumentando. El problema es cuando la base no deja de aumentar, las promesas que se han hecho en la etapa en la que aumentaba esa base, pues dejan de ser posibles. Es decir, el sistema se monta sobre la base de que nuevas personas se van a incorporar al sistema y van a aportar algo que va a servir para gastar. Esas aportaciones no van a ser capitalizadas, de modo que uno va a tener un patrimonio que generará una renta cuando deja de ser productivo, sino que son gastadas, si hace falta, en las personas que se jubilan ahora. Claro, si ese dinero es gastado ahora, el día que las personas que ahora están en la base lleguen a la jubilación, no van a tener un fondo o un capital con el que generar una renta, ¿no? Esto, si una persona privada lo lleva a cabo, es metida en la cárcel en cualquier país, es considerado un fraude, ¿no? Lo curioso es que cuando el Estado lo lleva a cabo y dice que es por motivo de solidaridad o por motivos sociales, en general la gente pues deja de considerar los fraudes. Pero sin embargo, a pesar de que es el Estado en la mayoría de países donde se encarga de la previsión social, lo que se ha visto con demasiada frecuencia, muy lamentable, es corrupción. O sea, esos fondos de previsión social que deberían estarse guardando y cuidando y bien invirtiendo para que los ciudadanos que se van retirando tengan un ingreso para poder pues, pasar sus últimos años de vida en una forma decorosa, digna, pues lo que hemos visto es que lo dilapidan los políticos y los gobiernos. Sí, efectivamente, que hay que señalar dos cuestiones. Hace 30 años, por cada trabajador jubilado, habían 30 trabajadores aportando para la jubilación de esa persona. Al día de hoy, por cada trabajador jubilado, hay 15, 12 trabajadores aportando y dentro de 10 años probablemente van a haber 9. Eso quiere decir que, lo que decía Gabriel, cada vez es más reducido el número de personas que aportan para quienes finalmente cobran una pensión. Y el otro punto que no se puede dejar de mencionar es que estos grandes botines, estas grandes cantidades de miles de millones de quetzales, estando en cualquier lugar al alcance de la clase política, es un botín muy grande, es una tentación muy grande y no hay manera realmente de que el gobierno pueda establecer un sistema en el cual estén libres del manoseo. Y hemos sido testigos de ese manoseo desde épocas ancestrales, casi por decir la palabra. Entonces, no solo es una reforma a la parte financiera estructural, sino también es una reforma para que se garantice que el ahorro de las personas sean las personas quienes puedan disponer de él, así como cuando uno va a un banco y pone su dinero, quien decide si lo saca o no es uno. Aquí es demasiado dinero en manos potencialmente de políticos que podrían abusar. Cuando usted habla de reformas, licenciado Maúl, uno piensa en que esa nueva legislación que se va agregando a la ya existente o los cambios que se van haciendo a los que llamamos reformas, pues debieran resolver el problema. Sin embargo, lo que vemos es que la ausencia de una cultura política, una cultura fiscal, una cultura económica, una cultura social, que es lo que no hemos logrado construir en nuestros países, es lo que evita que cualquier cantidad de reformas que se hagan pues realmente no resuelvan. Entonces hay que hablar de una reforma bastante más revolucionaria y aquí pregunto si entonces, dado que los gobiernos han demostrado que no son capaces de administrar bien estos fondos tan importantes para un país, ¿qué alternativas hay? Bueno, yo creo que el hecho de que en el Estado en ciertos momentos o incluso puede ser que casi siempre no se han administrado bien estos fondos como ha pasado o estos procesos como ha pasado con el Seguro Social, no quiere decir que necesariamente tenga que ser tengamos que salirnos de un sistema público, porque en una sociedad como la nuestra, con tantas desigualdades, el sistema público de seguridad es uno de los instrumentos básicos de la solidaridad entre generaciones y al interior de las generaciones.
Porque si nos fuéramos a un sistema de capitalización privada, como se ha planteado como sustituto del Seguro Social, pues con una población que más de la mitad de la población económicamente activa devenga menos del salario mínimo, lo que tendríamos a la larga, como está pasando, como se preveía en Chile, es en el mismo Chile, que es un país con un nivel de desarrollo superior al nuestro, con una cobertura de seguridad social mucho mayor que la nuestra, es que el Estado tarde o temprano tiene que asumir el costo fiscal de garantizar una pensión mínima, porque las personas que ganan menos del salario mínimo, pues una cosa es el gerente que gana $40,000 al mes y otra cosa es el trabajador que gana 1,500 quetzales al mes, que su capitalización pues va a ser insuficiente para 8 o 10 años de pensión. Entonces, yo creo que no podemos decir porque haya sido mal administrados que tengamos que salirnos de lo público, porque igual tenemos que decir entonces con la justicia. Y también hemos visto que en lo privado pues no siempre las cosas se manejan bien, si no tenemos el caso de las quiebras casi periódicas de bancos, ¿verdad? Y son administrados privadamente. Sí, a mí entonces, solo una última cosa. El tema es rescatable, a mi juicio, porque hemos tenido, en primer lugar, el problema que un régimen que fue creado hace 50 años no ha llegado a cubrir escasamente el 20% de la población económicamente activa. Si estuviera cubriendo al 40 o 50%, con una población joven tendría unas reservas mucho mayores. Ha sido mal administrado, ha sido saqueado, le han retirado el control de sus reservas. El Estado no ha hecho el aporte que tiene que hacer y por eso tienen que crear paliativos como la ley del adulto mayor. Entonces, si todo eso hubiera funcionado adecuadamente y con una administración razonable, honesta, como la que hemos tenido en los últimos 4 años, donde se ha visto un mejoramiento real en el manejo del Instituto de Seguridad Social y ahora afortunadamente se garantiza continuidad, creo que podemos tener podemos ver hacia el futuro un sistema de seguridad social que también incorporando a él los sistemas paralelos que son insostenibles, podamos tener un régimen de seguridad social que garantice esa solidaridad. Sí, yo creo que cuando hablamos de solidaridad habría que ser muy claros. 80% de los guatemaltecos practican la solidaridad con las personas más adultas que ellos a través de redes sociales, porque en Guatemala, como bien dijo Luis, 2 de cada 10 trabajadores pertenecen al ICS. El resto de las personas se salva como pueden. Y eso quiere decir familias que se encargan de los adultos mayores que trabajan. Es decir, una cuestión importantísima, el ICS en Guatemala le da una cobertura a una minoría. La gran mayoría está fuera de este sistema de solidaridad y además esa gran mayoría opera en un mercado laboral que, como se ha dicho tantas veces, es un mercado laboral informal, a diferencia de Chile, donde lo que tenemos es una realidad distinta, un mercado laboral que funciona de otra manera, donde las personas consiguen trabajo, donde los jóvenes entran a la fuerza laboral. Aquí estamos hablando de un sistema que no ha alcanzado los niveles de cobertura que hace 50 años prometió, que no ha dado la solidaridad que prometió y además en un entorno en el cual las cosas funcionan como funcionan, no como deberían funcionar. Claro. No, y que un 80% quedó fuera del sistema. A mí de todas formas me parece peligroso llamar solidaridad intergeneracional al hecho de que a una persona se les obligue a pagar unas cotizaciones y que se gasten en lo que los políticos quieren. Yo creo que eso está muy lejos del concepto de solidaridad que tenemos casi todos y que precisamente a lo que llevan es a una lucha intergeneracional. Quiero decir, a que sobre todo cuando se invierte esa pirámide, cuando el número de personas que se meten en el sistema y a los que se les quita una parte de sus rentas para esa pensión no es suficiente para mantener esas promesas, que en ese momento haya una auténtica lucha, ¿no? Un conflicto, un choque entre generaciones, y creo que lo que provoca precisamente son problemas sociales bastante gordos. Y la idea de que el problema viene de gestionar más los fondos, yo no lo veo claro. Quiero decir, el problema es un problema del sistema en sí, es un problema de que quien aporta algo no lo hace voluntariamente y no se capitaliza ese dinero. De modo que, por esa idea de que pensamos que los políticos pueden gestionar mejor nuestro patrimonio de lo que lo harían las personas. O sea, usted sí está a favor de la opción privada. Sí, de hecho nosotros hemos hecho, por ejemplo, simulaciones para el caso de España, viendo
¿qué ocurriría con los fondos que se han aportado a la Seguridad Social, los que los españoles aportan a la Seguridad Social o que un cotizante medio aporta a la Seguridad Social durante los últimos 15 años? Y vemos que el cotizante medio aproximadamente tendría una pensión hoy en día, una pensión media de 2,3 veces lo que es la pensión que le paga el Estado, ¿no? Simplemente habiendo invertido en un índice como el IBEX 35 esos ahorros. Y no solo eso, sino que es que además tendrías un patrimonio. Aparte de esa pensión que sería 2,3 veces la que te paga el Estado hoy en día, tendrías un patrimonio que hoy en día nadie te da. Ese patrimonio ha sido pulido por el Estado y es por lo que decimos que el sistema de reparto realmente responde al sistema Ponzi, que es el famoso fraude piramidal, el que estuvo a punto de llevar a Albania a la guerra civil, ¿no? A través del sistema piramidal bancario. Lo curioso es eso, que cuando el sistema piramidal lo aplicamos al sistema de pensiones, olvidamos que se trata de un sistema fraudulento. ¿Es posible una opción mixta? Si en el caso del ICS en Guatemala un 20% de nuestra población económicamente activa está afiliada y de alguna manera mal recibe algún tipo de servicio, a pesar de que, como decía Lic Linares, en los últimos años pues hubo un rescate de mucho de lo que ahí se debe hacer, sigue siendo muy limitado y probablemente... Sí, yo creo que es posible, en primer lugar, una opción con lo que le llaman doble pilar. Un pilar de solidaridad colectivo y un pilar de capitalización individual para estimular a aquellos que ganan más y que por el sistema de capitalización colectiva no tienen una pensión limitada. Por ejemplo, actualmente alguien puede estar aportando sobre un sueldo de 30,000 quetzales y el máximo de pensión que puede recibir es de 5,000. Entonces no hay un estímulo para aportar y entonces viene la cuestión de disfrazar las remuneraciones con bonos y con una serie de subterfugios para eludir la cotización. Y lo otro es el incorporar que el instituto, el ICS, incorpore a los trabajadores por cuenta propia, porque actualmente para ser cotizante necesito tener un empleador y 1 de cada 3 miembros de la PEA en Guatemala es trabajador por cuenta propia. Entonces hay que buscar los mecanismos que permitan absorber, aparte de los trabajadores informales, absorber a ese gran rubro de trabajadores por cuenta propia. ¿Y no sería un mecanismo, una opción privada donde hay una legislación que permita que los trabajadores que quieran o los empresarios individuales que quieran empezar a construir su fondo de pensión lo puedan hacer en un mecanismo financiero privado? Un sistema público, un sistema tiene que ser único para que en la medida, porque la teoría del seguro lo dice, en la medida en que la masa de asegurados es más amplia, más sostenible el sistema. Sí. Entonces, creo yo que para las condiciones de Guatemala el sistema tiene que ser único, con variantes y con opciones, dependiendo del tipo de persona. El sistema de justicia también dice ser único, la monopolización de la justicia, y vemos todos los días justicia por cuenta propia, linchamientos, comunidades que se tienen que defender a sí mismas. Entonces, si al nivel de justicia, que es lo más básico, no funciona esta unicidad realmente a nivel de la seguridad social, yo tengo mis dudas. Creo que el principio es bien sencillo. Una obligación de las personas que ahorren en sus épocas de juventud, cuando son productivas, para que cuando estén en las épocas de retiro, invalidez o invalidez, puedan obtener esos ahorros. Eso es tan sencillo como tener una cuenta de ahorros a largo plazo. O sea, usted sí ve una opción mixta en la que puede haber la opción de que el ciudadano, el trabajador, escoja. Por lo menos dar a escoger, pero dar a escoger una opción donde pueda mantener el poder adquisitivo de su ahorro, porque una cosa que no se ha dicho de la maravilla del ICS es que el ICS no está quebrado hoy, porque hoy paga pensiones de miseria. Si hubiera mantenido el poder adquisitivo de las pensiones, eso es decir, si pagara un monto de dinero que le alcanzara a los pensionados para mantener su nivel de vida, ya hubiera quebrado el ICS. Parte del problema que tienen los trabajadores es que cotizan, pero cuando sacan su dinero tienen que tragarse todo el aumento de precios que ha habido durante la vida del trabajador. Entonces, el ICS en ese sentido no ha sido capaz de mantener pensiones que compensen por el aumento de los precios que ocurren año con año. Vamos a publicidad y volvemos en un momento para seguir con Libre Encuentro y la previsión social. Bienvenidos a Libre Encuentro y la previsión social. Bueno, yo abro la mesa para que sigamos discutiendo este tema. Evidentemente es complejo y, doctor, para iniciar le planteo
que en un país como el nuestro, y creo yo aplica a casi toda Latinoamérica, no es tan sencillo como querer resolver en forma aislada o individual el problema de la previsión social, porque hay que resolver otros elementos de un complejo rompecabezas que lo hemos dejado que se deteriore mucho. El mismo sistema de justicia que ya se mencionaba, los altos niveles de economía informal que hay en nuestros países, la poca cultura fiscal, etcétera. Entonces, claro, la previsión social es uno de los elementos que al final conforman la vida en sociedad. Entonces, ¿por dónde empezamos y cómo se puede hacer para fortalecer el tema de la previsión social, que es importante? Bueno, para fortalecer el tema de la previsión social y todos estos aspectos que lo rodean, el hecho de el que las instituciones sean sólidas es fundamental. Aquí, o sea, el problema de esto de muchos de los países vecinos y de la propia Guatemala es precisamente la falta de instituciones sólidas. Lo que pasa es que el tener, por ejemplo, un sistema de pensiones de capitalización ayudaría, por ejemplo, a tener instituciones más sólidas. En cualquier caso, yo veo que cuando se habla de un sistema único de pensiones públicas, el problema precisamente, la perversión está precisamente ahí, y es que el sistema no funciona, y que como no funciona, se trata de meter a miembros de la sociedad que hoy en día están fuera del sistema, dentro del sistema, para salvar momentáneamente el sistema. Sin embargo, lo que estamos haciendo es abocándoles a que terminen cayendo por el mismo precipicio, ¿no? Yo creo que sería mucho más honesto reconocer que el sistema no es viable, que el sistema responde a un fraude que está tipificado en todas las leyes de casi todos los países, y que todo el que esté fuera, pues que tratemos de hacer un plan para salvar a los que están dentro de alguna forma, y los que están fuera, dejémosle fuera que bien están. Porque en este momento en otros países en los que el problema ya está más avanzado, nos encontramos que ahora con los parches que se ponen en marcha son parches del tipo de, por ejemplo, que el periodo de cálculo de las pensiones se vaya alargando infinitamente, de modo que al fin que cada vez se vaya reduciendo el poder adquisitivo de las pensiones, cosa que comentaba Hugo Maúl hace un momento. O, por ejemplo, suspensiones de pagos encubiertas, ¿no? En España acaban de aumentar el periodo mínimo de cotización a 14 años, cuando antes era 10 años y anteriormente a 5 años. ¿Qué es lo que quiere decir eso del periodo mínimo de cotización? Sí, que si uno, a partir de que salió el año pasado la nueva ley, si uno no ha cotizado 14 años, no tiene pensión. ¿Qué es lo que hacen? En vez de suspender pagos directamente para todo el mundo, se suspende pagos parcialmente para una parte de la sociedad, y como van a ser pocos los gritos de protesta porque ya no van a recibir pensión, pues la gente no lo va a tomar tanto en cuenta que si suspendiesen pagos de forma generalizada. Pero lo cierto es que tarde o temprano terminan suspendiendo pagos el sistema de reparto para una porción importante de la población. O simplemente suben la prima, porque otra de las caracterizaciones que se hace del sistema es que es de una prima media escalonada. Claro, subiendo la cotización del trabajador podría el sistema mantenerse, pero habría que subir a 21, 25, 30% el salario, lo cual ya es insostenible. O ampliando obligatoriamente la edad de jubilación, que es otra perversión del sistema. En este momento en casi todos los países europeos se está obligando a las personas a jubilarse más tarde. Se está yendo la tendencia ahora es a los 70 años. Pero es decir, ¿por qué tenemos que obligar a la gente a que tengan que trabajar los 70 años o que se tengan que jubilar a los 60? Si la cuestión sería que se pudiesen jubilar cuando deseen, en función del patrimonio que hayan generado. Dependerá del número de años que hayan participado en el sistema de previsión. Pero eso es únicamente en las personas de altos ingresos. Yo creo que el sistema ni es perverso, ni es deshonesto, ni es fraudulento. Yo creo que es un sistema que puede ser puede ser manejado deshonestamente. Es otra cosa a que el sistema intrínsecamente sea ¿Pero funciona deshonesto. Como pirámide o no? Entonces, pirámide o no? Bueno, déjame terminar. Entonces, igual como pasa con el sistema de justicia, no porque el sistema de justicia no funcione, vamos entonces a permitir los linchamientos y a permitir fórmulas que les llamemos alternativas de aplicación de justicia. El reto es hacer que funcione el sistema de justicia. Igual pasa en el tema de la seguridad social. Hacer que funcione ese sistema a través de una serie de medidas, que no puede ser un sistema estático, tiene que ser un sistema que se vaya ajustando paulatinamente a los cambios de la distribución etaria de la población, porque no es lo mismo ahorita que tenemos 15% o menos de población con más de 60 años, dentro de 50 años que vamos a tener, en el año 2050, que vamos a tener el 25%. Y no es lo mismo la expectativa de vida que tenemos ahora como país subdesarrollado a la que vamos a tener dentro de 25 o 50 años. Entonces, los cambios en materia de edad, en materia de expectativa de vida, de edad, de composición de la población, obligan a ajustes periódicos
tanto por la vía de las cuotas, como por la vía de la edad de jubilación, como por la vía del tiempo requerido para jubilarse. Sin embargo, porque está bien aquel que logra ahorrar, que tiene un sueldo elevadísimo, pues si se puede jubilar a los 30, que se jubila a los 30, porque en 10 años un jugador de fútbol, Ronaldinho, se puede jubilar a los 30 años. Porque ha ganado lo suficiente en 5 años de vida útil como futbolista. 31, pero no es el caso, 31 y parece que ya se jubiló. Pero no es el caso de un trabajador que gana 1.500 quetzales al mes. Ahora, cuando usted habla de comparar el sistema de justicia con el sistema de previsión social, podemos provocar confusión al decir que así como no puede ser privatizable o hecha de una forma privada el tema de la justicia, tampoco lo puede ser la previsión social, pero son dos temas muy distintos. Yo creo que sí, no, el sistema público garantizado por el Estado a todos los ciudadanos tiene que ser público. Pero no aparte pues tiene que hacérselo funcionar, y de hecho se está demostrando con las medidas actuales que puede funcionar. Aparte es temas complementarios, que si usted quiere tener su fondo de pensiones o si quiere tener su fondo de ahorro, pues que lo tenga. Y como le decía, con esta variante del doble pilar que incentiva a aquellos que ganan más. Perdonarán mi ignorancia, pero ¿con qué puede el Estado respaldar un sistema que es básicamente un sistema financiero si no es a través de cobrar impuestos a todos los demás que son contribuyentes en Guatemala? Yo aquí miro un problema. Aquí hay un problema en el sentido de cómo se maneja esta discusión. La mayor parte de la gente en Guatemala, los que ganan 1.500, que ganan 900, que ganan 800, son personas que en el fondo desconfían de este sistema porque nunca han recibido nada. Yo creo que sería una traición para todas estas gentes obligarlos a entrar a un sistema del cual no confían, del cual nunca han recibido nada y que en este momento no les puede ofrecer absolutamente nada. Yo creo que no niego el problema de pobreza de Guatemala, ni niego una solidaridad que tenemos que tener para con los más pobres, pero ese es un problema que se resuelve de otra manera, no tratando de cargarle a un sistema como el ICS, que es un sistema que está destinado finalmente a colapsar, una carga de esa magnitud. Y una cuestión muy importante con este tema del ICS es que no se está tratando de quitarle nada a nadie ni reducir derechos de nadie, sino simplemente que cada persona ejerza su libertad y su derecho de poder decidir cómo ahorra, cuándo ahorra y cómo ahorra. Y los que no tienen, que son la mayoría, esa es una responsabilidad que tenemos como país, que tendremos que darles educación, tenemos que darles salud, probablemente tendremos que darles una pensión básica a los... Pero lo que no se dice es que aún en un sistema de capitalización privada como el que existe en Chile o como fue planteado en El Salvador, el Estado en última instancia tiene que asumir el costo de una pensión mínima, que incluso se ve afectada por la buena o mala administración que haya de parte de los administradores privados de pensiones. Entonces, el costo fiscal de todas maneras no desaparece. Y aquí uno de los problemas que vive es que el Estado no ha asumido el costo al aportar el 25% que le corresponde como Estado al sistema de seguridad social. Y esa es una de las causas por las cuales sus reservas en este momento son insuficientes. Sí, yo básicamente estoy de acuerdo con lo que planteaba Hugo Maulo hace un momento, pero creo que, vamos a ver, no se puede comparar el sistema de justicia al sistema de pensiones de reparto. El sistema de pensiones de reparto tiene un problema, no es que lo gestionemos mejor o lo gestionemos peor, por supuesto que todos queremos que si existe que se gestione mejor que peor. El problema está precisamente en que no es casualidad que en Alemania está en quiebra técnica, en España está en quiebra técnica, en Italia está en quiebra técnica y en prácticamente todos los países donde existe está en quiebra técnica. No es porque todos sean malos gestores, tienen fabulosos gestores y posiblemente a veces tienen a algunos de los mejores economistas o algunos de los mejores gestores en este tipo de fondos. El problema no es que sean malos gestores, el problema es precisamente que se trata, como comentábamos antes, de un sistema piramidal que depende de aumentar la base de personas a las que les quitas impuestos. El día en que eso no sea posible, y eso tarde o temprano llega, el sistema revienta. El sistema... Bueno, ¿no tiene una explicación esto, doctor, de que la sociedad europea ha envejecido y no ha habido renovación de gente joven que esté trabajando y en fin, hay otro tipo de pirámide compleja, pero eso no por eso deja de ser cierto que en el resto de países del mundo o no existe o solo hay 10, 15, 20% de los habitantes en el sistema de seguridad social o previsión social estatal, sino que además los fraudes, la corrupción ha sido la norma. Entonces, y esa es la tragedia. Claro, el fraude y la corrupción lo que añade un agravante, es un problema añadido, pero que el sistema depende en sí mismo en aumentar la base, eso es un hecho. Y por eso es por lo que se les conoce como esquemas fraudulentos de Ponzi, porque la promesa no es tal, es decir, no es garantizable, es una promesa que se monta sobre la base de seguir aumentando infinitamente esa base, ¿no? Hay una ecuación que la gente no entiende.
la previsión social que yo estoy pagando hoy no la voy a recibir yo hoy, sino que lo que yo estoy pagando hoy lo recibe la gente que ya se retiró y que ya está cobrando su previsión social. Claro, y lo que yo estoy pagando supuestamente sirve para que el día que yo me retire junto a todos los demás que se retiren conmigo, pues yo pueda recibir lo que otros estén pagando. Esa es la solidaridad intergeneracional, pues eso es lo que en el sistema, en el cambio, en la visión que hay neoliberal del sistema de previsión social no se quiere aceptar, pero eso creo yo que es un elemento fundamental para evitar que tengamos en el futuro una legión de mendigos. Ahora, en Chile estaba colapsado la previsión social y la alternativa privada lo rescató y la convirtió en una de las mejores del continente. Pero a un costo fiscal enorme, porque el Estado de todas maneras tiene que garantizar una pensión mínima y el sistema chileno no está garantizando pensiones adecuadas tampoco a sus cotizantes, a pesar de que tenemos una población con un nivel de ingresos mayor. Aquí en Guatemala eso sería el desastre. Aquí nadie está hablando de que hay almuerzo gratis. Aquí tenemos un sistema que está quebrado y va a haber que pagar por él. Y el costo es un costo fiscal. Lo que estamos buscando es cuál es la manera más barata de ese costo fiscal. Porque el costo fiscal finalmente recae en todos a través de los impuestos. Y lo que estamos buscando es la manera de empezar a construirlo, porque realmente estamos apenas en los cimientos. Vamos a publicidad y regresamos en un momento para seguir con Libre Encuentro y la previsión social. Bienvenidos, Libre Encuentro y la previsión social. Yo vuelvo a plantear entonces la pregunta, ¿es posible una alternativa mixta sabiendo que el mundo perfecto no existe y que al final hay que luchar con lo que se tiene y hay que empezar a construir las cosas de los cimientos? ¿Es o no posible una opción mixta? En casos como el de Guatemala, en el que ya existe el ICS, podría empezarse un sistema como el de la libretita que impulsó José Piñera en Chile cuando fue ministro de Estado y que dio resultados. A mí me parece, Dionisio, que esto no hay que ideologizarlo. Esto no es una cuestión de neoliberales y de socialistas del año 40. Esto es una cuestión puramente financiera. El problema del ICS es un problema financiero de sostenibilidad. Número dos, las posibilidades tienen que incluir que en Guatemala hay una población muy pobre al cual hay que garantizarle un ingreso mínimo y eso tiene un costo fiscal. Y además hay otro costo que es solventar lo que hoy ya se pierde. Si logramos tener esa base mínima, creo que podría construirse un acuerdo para buscar una reforma. Ahora, yo particularmente, después de 15 años de estar siguiendo este tema, creo que la única solución va a venir cuando el ICS quiebre. Cuando el ICS quiebre, las reservas se han agotado y no se puedan pagar las reservas y entonces se vuelva esto un merequetengue y en ese momento habrá que hacer reformas. Porque no es solo el ICS, como bien dijo Luis hace un momento, tenemos las clases civiles, las clases pasivas del Estado que ya se consumen más de 1.000 millones de quetzales del presupuesto en aportes a los pensionados. Tenemos fondos como el Fondo de Pensiones del INDE, que es otro monstruito que está ahí callado, que está quebrado, y así como ese hay muchos más. Realmente es un problema que o se le entra, o mejor dejarlo estar y que cuando zarje el monstruo... O sea, por intentar buscarle soluciones al problema de la previsión social del ICS, han ido creando estos monstruitos que al final lo que hacen es convertir ese tema en un monstruo gigantesco e inmanejable. No es que se hayan creado para resolver el problema del ICS, sino que se han creado en forma ilegal paralelos al ICS y compitiendo con el ICS. Y entonces, como son fondos pequeños, tienen una sostenibilidad mucho menor. Entonces, el tema de la resolución de la previsión social en Guatemala pasa primero por resolver los problemas de estos sistemas paralelos, la ley de clases pasivas del Estado y todos los demás sistemas, el de Guatel, el del INDE, el de la Universidad de San Carlos, el de Plan de Prestaciones del Empleo Municipal, el del Banco de Guatemala. Y lo otro es el tema e incorporarlos y cumplir con ese mandato de un sistema único. Ahora, es cierto que es un problema financiero, pero antes que nada creo yo que es un problema y un tema de solidaridad. Es primero un tema humano y de solidaridad que tenemos que resolver vía adecuadas medidas financieras que lo hagan sostenible. Y ahí es donde yo creo que el doble pilar es una solución la más recomendable para las condiciones de Guatemala. Uno de responsabilidad individual, con capitalización individual, y otro del aporte colectivo, porque el problema, digamos, de las sociedades europeas, como usted lo decía, es primero el envejecimiento de la población, segundo, el aumento enorme de la expectativa de vida, y tercero, también las pensiones
que no solo por la edad de jubilación, una edad de jubilación baja y pensiones también altas. Entonces, toda esa combinación es lo que lleva a situaciones que no son exactamente las mismas que tenemos en Guatemala. Pero tenemos que fijarnos en que el hecho de que haya personas que están en un estado de pobreza que no pueden garantizarse una pensión, eso no significa automáticamente que debamos de tener un sistema único y público que se dedique al reparto. Entre otras cosas, porque eso, si lo llevamos, por ejemplo, al campo de la alimentación, que también es otro campo importante, significaría que como hay personas que no son capaces de tener las rentas suficientes para garantizar el alimento cada día en su mesa, pues habría que establecer un sistema único para absolutamente todo el mundo de comedores públicos en el que el Estado te pone la comida todos los días. Quiero decir, lo uno no lleva a lo otro. El hecho de que tengamos que haya un problema en una capa de la población que no puedan generar que no puedan acumular ese capital durante su vida laboral para después tener unas rentas que no sean del trabajo cuando dejen de ser productivos, no significa que necesitemos un sistema de reparto. Eso se puede solucionar de otra forma, el problema que tengamos con esa parte de la población. La cuestión es, la porción de la población que sí puede ahorrar alguna parte, ¿cuál es la forma más lógica, más coherente de que puedan tener una renta del capital, que no provenga del trabajo cuando dejen de ser productivos? Y eso, prácticamente todos los estudios que se han hecho llevan a lo mismo, llevan a decir que la forma no es de reparto, sino es con una fórmula de capitalización. De hecho, en los países donde se ha preguntado, es curioso, las encuestas que se han hecho en los países donde hay sistema de reparto suelen decir que la gente prefiere el sistema de reparto. Sin embargo, cuando se les da la posibilidad de elegir entre reparto o capitalización, el 90 y tanto % en todos los países donde se ha dado la posibilidad han elegido el sistema de capitalización. ¿Por qué? Pues porque las personas, antes de tener la opción real de elegir entre un sistema u otro, sobre todo debido a la demagogia, a lo politizado que está el discurso, dicen, no, yo quiero el sistema garantizado, público, único y demás. En cambio, cuando ya se les da a elegir y se les permite que hagan sus cálculos, que saquen el bolígrafo, que saquen la calculadora y se pongan a ver qué hace la capitalización compuesta de unos pequeños ahorros al cabo de 15, 20 años, casi toda la población ve claramente que lo que se le está dando hoy en día es muy poco comparado con lo que se le quita. ¿Cómo funciona en la práctica el sistema de capitalización? Es una cuenta de ahorro básicamente, donde las personas tienen la obligación de ahorrar. Esa es una cuestión importante. No se les está dando a la discreción de si quieren o no, tienen que ahorrar. Ponen un monto mínimo, puede ser más si así lo desean, y ahí mes con mes, año con año se va acumulando los intereses y esto va creciendo como una cuenta de ahorro a largo plazo. La ventaja es que como no se toca durante algún tiempo determinado, estos montos crecen, pero finalmente quien tiene el control es el dueño de la libretita. Claro, aquí tampoco uno puede ser ingenuo, no estamos hablando de un sistema en el cual pasemos de un sistema público a un sistema privado donde creemos privilegios privados. Por ejemplo, privilegios privados para los bancos. Tiene que ser un sistema competitivo donde se garanticen no solo los fondos, que no vayan a haber después esas quiebras extrañas que hay de bancos, y donde se garanticen los rendimientos. Y para eso lo que hay que buscar es un sistema competitivo. Y dado el tamaño de Guatemala, que es un mercadito de este tamaño, de 1 millón de cotizantes, es muy importante que se logre establecer un sistema en el cual se consolide esto, incluso habría que pensar a nivel centroamericano para que tengamos una escala que nos permita ser competitivos en costos y ser competitivos en cuanto a la seguridad de los fondos. Pero yo creo que si ni siquiera nos atrevemos a pensarlo, no vamos a llegar absolutamente a ningún lado. Hasta para este tema es indiscutible el tema de la necesidad de crear la Comunidad Económica Centroamericana, que aquí seguimos en la época de los cavernícolas. En todo caso, yo regreso al tema del rompecabezas original del que yo hablaba. Si bien es cierto que la previsión social es importante, hay que corregirla, ¿qué tan realista es corregirla o lograr opciones, incluso aunque se hable de sistemas mixtos y demás, si no corregimos el sistema de justicia pasando por legislación como la ley de enriquecimiento ilícito, si no resolvemos el tema de la economía informal, el mismo crecimiento de la economía, que realmente estén generándose oportunidades de trabajo y las personas tengan ingresos formales y que todo este complejo rompecabezas se vaya armando en una forma sana? ¿Es posible realmente hacer esto aislado? Sí, no, yo creo que la solución, todas estas soluciones a estos temas específicos, mientras no tengamos la solución integral del desarrollo de Guatemala, de un desarrollo
con un crecimiento económico que supere por mucho la tasa de crecimiento de la población y garantice también a través de medidas de política una mejor distribución del ingreso de los beneficios de la producción, y mientras no funcione bien el Estado, el sistema de justicia, el sistema financiero y todo lo demás, pues, y la misma formalización de la economía, porque no podemos llegar a ser un país próspero con un 70% de la población económicamente activa en la economía informal. Eso vamos a seguir siendo un país de pobres produciendo para pobres. Entonces, sí, definitivamente la solución de estos problemas pasa por esto, por la integralidad del proceso de desarrollo, pero eso no quita que se tomen medidas que vayan orientadas a mejorar el funcionamiento y evitar esos malos augurios. Por supuesto que si el ICS hubiera sido manejado, hubiera sido manejado por gente como Wohlers, el que está en prisión, pues ya hubiera tronado hace 2 o 3 años. Pero pasa, por ejemplo, porque el Estado comienza a pagar la deuda. El Estado le debe al ICS casi tanto como son el equivalente de sus reservas, más de 11,000 millones de quetzales. Ahora, si por 4 o 5 años ha estado bien manejado y puede seguir por 3 años más bien manejado el ICS, ¿hay garantías de que no vuelva un Wohlers al ICS? Eso es lo que tiene que tomarse las medidas, igual como pasa con el tema de la justicia, que tengamos la garantía de que tengamos jueces honestos, y el tema no es tanto las personas, sino que los mecanismos y procedimientos que blinden a las instituciones, que blinden a los sistemas para que no sean objeto de manipulación, porque como dicen, en el arca abierta hasta el justo peca, ¿eh? Sí, a mí me parece muy interesante esta idea de relacionar el sistema de pensiones, de previsión, con el desarrollo integral del país. Y precisamente ahí es donde juega un papel muy importante el sistema de capitalización, porque ese ahorro, que actualmente es un gasto, no es más que un gasto, y que no ayuda al crecimiento del país, pasaría a ser un ahorro. Y ese ahorro precisamente va a concretarse luego en inversiones y en un capital que podemos llamar social, o como queramos llamarle, que ayudaría a que el país sea más productivo, con lo cual no solo matamos varios pájaros de un tiro, por decirlo de otra forma. Es decir, por un lado conseguimos que las personas se vuelvan más responsables, por otro lado conseguimos que las pensiones aumenten, porque vamos, a la inmensa mayoría de los guatemaltecos le aumentaría la pensión, a poco que pudieran ahorrar. Y por otro lado conseguiríamos un capital que haría más productivo el trabajo de los guatemaltecos. Con lo cual, traduciendo un poco lo que usted acaba de decir, es que esos fondos de pensiones, que pueden llegar a ser muy grandes, han servido en países donde ha funcionado esto para financiar vivienda a largo plazo, por ejemplo. Le han dado la posibilidad a muchos seres humanos de acceder a su casa con un financiamiento a 30 años. Ahora en Europa misma estamos viendo financiamientos a 40, 50 años, incluso financiamientos que son heredables a la siguiente generación. Y esto es en buena medida gracias a los fondos de pensión. O sea, funciona. O incluso inversiones empresariales a largo plazo. Hay muchas inversiones que realmente una sociedad lo que necesita es que surjan recursos, es decir, que hay una parte de la población que se abstenga de consumir en alguna medida y ceda recursos que sean utilizables a largo plazo para crear un capital sobre el que haya una solidez de esa economía. Eso es lo que no existe con un sistema de reparto, porque el sistema de reparto lo que hace es quitar coactivamente a la gente parte de su renta y gastarlo inmediatamente. ¿Cuál es la ventaja del sistema de capitalización? Que la gente, al ahorrar, fomentarían esa estructura de capital, esa acumulación de capital sobre la que el propio trabajo de los guatemaltecos sería más productivo. Seguro. Vamos a publicidad y regresamos en un momento para nuestro segmento final. Bienvenidos, Libre Encuentro y la Previsión Social. Lic. Sí, yo creo que eso se puede hacer también con las reservas del ICS manejadas en una forma adecuada. Pero hay que mantener siempre presente que el sistema de seguridad social y los fondos de previsión social son fundamentalmente, en primera instancia, para garantizar un ingreso decoroso, adecuado a las personas al momento que se retiren. No es el fin de dinamizar la economía, ni eso puede ser o el tema de la vivienda, eso puede ser un efecto indirecto, pero no se debe buscar el tema del sistema de pensiones, no se debe buscar para activar o para el mercado de valores, etcétera, sino que el fin principal es
garantizar a las personas la sobrevivencia a partir de que concluya su vida no es un útil fondo laboral. para especular, dice usted. Tampoco. Sin embargo, en los países donde ha funcionado, se han hecho esos fondos más rentables, los han hecho crecer a base de, en fin, subir la tasa de dándole autonomía al ICS para manejar sus recursos, porque ¿qué pasó aquí, por ejemplo, en la época de Vinicio Cerezo? Le secuestran al ICS sus reservas y lo obligan a tenerlas depositadas en el Banco de Guatemala a 3 o 4% de interés, mientras con los CENIVACUS el Banco de Guatemala pagaba 28% de interés. Entonces, ha habido, pero eso no es porque eso no nos lleva a que haya pasado eso, no creo que nos debe llevar a la conclusión de que cerremos el sistema. Es como que porque haya cheques falsos no vamos a prohibir los cheques, o cheques sin fondos vamos a prohibir los cheques. No, lo que tenemos que buscar los medios para que ese sistema funcione y, como decía, protegerlo de esos manejos abusivos, arbitrarios y fraudulentos o ilegales. Pero yo me pregunto, ¿realmente alguien considera decorosos las pensiones que se pagan actualmente? Porque yo lo que veo, el tiempo que he estado aquí, es que nadie considera decorosas las pensiones que se pagan, y la situación solo va a empeorar, no va a mejorar. Si no existiera, no habría esas pensiones. Por muy buenos 50 quetzales la pensión. Claro, si no existiera, esas personas no tendrían pensión. No, simplemente. Eso no es cierto. Quiero decir, si no existiese ese sistema y tuviésemos una capitalización, la gente tendría pensiones muy superiores a las que tiene hoy en día. Quiero decir, la gente le están estafando realmente. A la gente se le ha ido quitando un dinero durante su vida laboral y se les da unas pensiones de miseria, y todo bajo el argumento de que es que necesitan unas pensiones decorosas, con lo cual al final esto es un círculo vicioso que es una gran estafa, ¿no? Y por otro lado, además, ¿qué hace pensar a alguien que un sistema monopolístico del Estado va a gestionar mejor esos fondos que un sistema en competencia de diversos gestores que van a estar utilizando el capital de unas personas privadas que además van a estar vigilando cómo se les gestiona? Lo contrario también. Bueno, pues porque en absolutamente todos los mercados, allí donde ha habido competencia, se gestionan mejor los fondos que en un monopolio. No me explico cómo va a ser por primera vez en la historia que un sistema público va a gestionar, monopolístico, va a gestionar mejor los fondos que en otro. Eso sí que no ha pasado nunca en la historia, pero, ¿no? Con el debido perdón, esta es una discusión descontextualizada. Cuando uno sale y camina en las calles de Guatemala y uno va a ver a la gente que trabaja, uno se da cuenta que hay mujeres, y he estado con ellas los últimos 2 meses trabajando, 70, 75, 80, 85 años, que se levantan todos los días y van a trabajar. Esta discusión es una discusión para una minoría de la población. Pues no estoy diciendo que no sea importante, no estoy diciendo que no sea importante esa minoría, pero lo importante es cómo a esa gran masa que está afuera se le integra. Y ahí, mientras no lo generemos empleo debidamente remunerado, mientras no sean productivos esos trabajadores, toda esta discusión realmente sale sobrando. Claro, pero en ese sentido lo que necesitamos realmente es reconocer derechos de propiedad. Ahí en ese campo yo creo que Enrique Gersi, especialmente en el Perú, y Hernando de Soto han hecho una gran labor. Quiero decir, el problema ahí es el reconocimiento de unos derechos de propiedad para que esas personas puedan florecer, hacer florecer toda esa riqueza que realmente tienen, ¿no? Pero que no se les reconoce y que hace que se permanezcan en un mercado informal. Dentro es difícil capitalizar. Yo creo que en el contexto de Guatemala lo que tenemos que hacer es buscar que esa minoría del 20% se amplíe al 30%, se amplíe al 40% y se amplíe a lograr el objetivo de universalidad en la protección. Ese es el reto que tenemos como sociedad. Ahora, una cuestión importante es que, hablando de derechos de propiedad, en lo cual coincido con Gabriel, parte del derecho de propiedad es derecho de propiedad sobre los ahorros de uno mismo. O sea, si yo guardo, si a mí me quitan una contribución, eso deberá ser mi propiedad y poderlo usar como a mí me plazca, con algunas restricciones mínimas. El sistema de hoy es un sistema donde los que trabajamos le pagamos a los que están hoy jubilados. Y ese es un sistema que tiene el problema gravísimo que en la medida que hay más jubilados y menos trabajadores activos, no alcanza. En su momento habrá que hacer los ajustes necesarios, ¿verdad? Pero yo creo que hay que reconocer ahí, que es lo que los colegas aquí no reconocen, el principio de solidaridad. Pero los ajustes mientras desconozcamos el principio de solidaridad, obviamente ¿acaso no se pagan impuestos? ¿Acaso no se pagan impuestos? ¿Impuesto a la renta? ¿Acaso no se gasta? ¿No se trata de focalizar en los más pobres? Viene a ser otro impuesto, Eso es muy interesante, considerar la seguridad social como otro impuesto más. Claro, la contribución de la seguridad social es un impuesto más. En otros países así es considerado. Pero se considera así porque no se recibe nada a cambio. Lo pago y no tengo nada absolutamente a cambio. De todas formas, lo que se le llaman ajustes realmente son suspensiones de pagos encubiertas. Eso es lo que se le llaman ajustes. Quiero decir, como no queremos declarar que esto ha suspendido pagos, pues decimos, hacemos un ajuste. Pero yo creo que eso no es serio. Eso es realmente defraudar al contribuyente y defraudar al ciudadano. Subir la edad de retiro, claro, efectivamente, la edad de contribución, aumentar la prima.
Efectivamente. disminuir el poder adquisitivo de las pensiones. Claro, con eso o aguanta 50 años más el IX. Sí, o ir creando otros animales ahí que van de alguna forma... Pero no todos los políticos han entrado en esta dinámica de deshonestidad. Quiero decir, también ha habido casos como el de Australia hace apenas un par de años que han decidido, salieron a la prensa y dijeron, señores, el sistema este no funciona, el sistema lleva al final a una quiebra, el sistema, nosotros podemos seguir defraudándoles a ustedes haciendo suspensiones de pagos encubiertas sucesivas o pasar a un sistema de capitalización. Se le dio la oportunidad a la gente a pasar a un sistema de capitalización y de nuevo el 90 y tantos % de la población decidió pasar a un sistema de capitalización, ¿no? O sea, no siempre hay que seguir por esa vía de ajustes que significan suspensiones de pagos continuadas una detrás de otra. No es tan complicado el tema. Yo diría que en el aumento de cobertura que habla Luis, cuando pasemos del 20 al 25 al 30, lo que habría que brindar oportunidades a los trabajadores nuevos que entran al sistema que decidan. Claro. ¿Quieren el sistema del IX o quieren un sistema privado de capitalización individual? Y que soberanamente las personas decidan. Si ellos quieren el IX sobrevivirá. Si las personas quieren tener propiedad sobre sus ahorros, será otra la historia. Si se deja libre y respondemos por la historia de los últimos 15 años que usted mencionaba, definitivamente el IX se desinfla como un globo de esos de pueblo al que le pega un pinchazo y se le sale todo el aire. En todo caso, gracias. Lo que es evidente es que ese rompecabezas del que hemos comentado, donde se reconoce que somos países bastante desarmados, habrá que ir rescatando todos los temas pendientes de la justicia, el verdadero problema del crecimiento económico y la solución a los graves problemas de atraso y pobreza que hay en nuestros países. Y en paralelo a esos elementos habrá que ir construyendo, reformando y bueno, dándole a la población ese derecho que tiene de su previsión social para el día que se retire, pues terminar sus días en forma digna, respetable, como todo ser humano merece. Muchas gracias. Con ustedes volvemos la próxima semana. Muchas gracias.